O sea, ella dijo, necesito que me digas por qué tengo que invertir. Y es por eso que hoy quiero iniciar con esa pregunta en específico. ¿Por qué todos tendríamos que aprender a invertir? La primera y súper fácil, súper sencilla. Yo sé que este es un concepto que ya lo han escuchado anteriormente, pero la primera sería por la inflación. La inflación es el aumento en los precios a lo largo del tiempo, así, súper fácil y sencillo. Es lo único que tenemos que saber de la inflación. Y debido a que los precios van aumentando más y más a lo largo del tiempo, nosotros somos incapaces de comprar lo que antes podíamos. Entonces, imagínate esto, en 5, 6, 7 años, lo que te alcanza con 100 pesos, ahora lo vas a tener que comprar con 200 o 300. Entonces, imagínate eso, para todos tendría que ser preocupante. El segundo punto es por la tranquilidad. Las personas que invierten tienen asegurada una tranquilidad en el futuro. Las personas que invierten tienen ahí un resguardo que si les pasa algo, una emergencia, un problema de salud, o incluso si de repente se les antoja, no sé, irse de viaje, lo que sea, ellos ya tienen la oportunidad de utilizar su dinero de una mejor manera porque se dedicaron a invertir. Y la tercera, eso no es tanto como una razón, pero quiero darles este ejemplo. Yo ando en mis 20 aproximadamente. Imagínense que yo me pusiera a invertir 100 pesos cada mes, así, una cantidad que es relativamente bajita. Si yo me pusiera a invertir esos 100 pesos durante 25 años, en mis 40 tendría ya una cantidad de 100,000 pesos. O sea, imagínense el poder que tiene la inversión de multiplicar nuestro dinero. Claro, son 25 años y claro, también son 100 pesos. Yo sé que puede sonar de repente un periodo muy largo, pero déjenme desarrollarles a lo largo de esta clase cómo es que se necesita aprender a hacer buenas inversiones. Pero imagínense ya con este ejemplo, 100,000 pesos simplemente con 100 pesos al mes, yo creo que vale la pena aprender a invertir. Y vamos a ir contestando las preguntas que estábamos viendo al inicio. La primera, que las inversiones son para gente con dinero. Mentira. Es más, yo les puedo asegurar que todas las personas que tienen dinero es porque saben primero cómo invertir. Y eso es una regla básica. Entonces, si tú crees que necesitas ser Carlos Slim o si necesitas venir de la familia, no sé qué, no, o sea, invertir es para todos. A lo mejor si fueran los años 50, yo ahí sí te digo, bueno, casi nadie puede invertir, pero hoy en día, gracias a la tecnología, gracias a la globalización, todos podemos invertir. Y es para todos, no solamente para la gente que tiene dinero. Segunda parte, ¿qué es como apostar? No. Y yo sé que esto lo tenemos muy metido, por ejemplo, por haber visto películas como la de El Lobo de Wall Street o ese tipo de películas de Hollywood, que les meten mucha dinámica y mucho drama y mucho de esto es invertir y esto es ganar y te vas a comprar tus yates. No, no es eso. Apostar es algo completamente contrario incluso a lo que se referiría con las inversiones. Invertir es elegir una estrategia, elegir un tiempo y con eso créeme que vas a dominar la generación de tu dinero. Pero no, no es que tengas que adivinar que si la gráfica sube, que si la gráfica baja, porque, bueno, no sé si ustedes estén ya un poquito más familiarizados con esto, pero regularmente a las inversiones se les asocia con gráficas. Entonces, siempre es como de, tengo que adivinar si la gráfica va a subir o si la gráfica va a bajar. No es nada de eso, ni tantito de cerca. Solo los expertos ganan, y es lo que le decía, por ejemplo, aquí tenemos a Carlos Slim. No, no es cierto de que solo los expertos ganan. Todos pueden ganar. Pero lo importante es tomar la responsabilidad de aprender cómo hacerlo. Y otra mentira, que si no entiendo, no empiezo. Y a esta yo le quiero dar el beneficio porque sé que suena como una justificación muy buena. Bueno, pues es que como no le entendí, yo mejor no empiezo porque no la vaya a regar con mi dinero. Y eso
tampoco funciona. Lo único que necesitas entender son principios que justamente vamos a ver hoy en esta clase. Y ya con eso créeme que tienes el camino asegurado para tener un buen comienzo en las finanzas. Pero no se trata de decir, bueno, es que como son complicados o como tienen matemáticas o como lo que... No, no es nada de eso. Es súper sencillo. Y otra que también me he encontrado muy común es, bueno, es cuando tenga más dinero. Es que voy a empezar a invertir cuando logre juntar esto, cuando logre pagar esto, cuando logre hacer esto. Eso tampoco. Otra vez, seguramente las personas con más dinero fue porque primero empezaron a invertir y luego llegaron a ese punto de tener esa abundancia. Entonces, aquí conectamos dos puntos de la primera pregunta y de esta quinta. Y yo te digo, no necesitas grandes cantidades de dinero, porque creo que eso también es algo muy común. Crees o creemos todos que, ay, es que necesitamos desembolsar todo el dinero que gané el año. No, para nada. Como yo te dije en el ejemplo que utilicé, con 100 pesos al mes, tú te puedes llevar hasta 100,000 pesos en 25 años. Y digo, no es como para agrandar tanto las cantidades, pero es para que te des una idea del poder que hay aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar súper rápido a definir el concepto de la inversión. Yo creo que muchos tenemos la intuición, muchos tenemos el principio o el concepto, pero aquí es muy sencillo. Lo único que tenemos que entender es lo siguiente. Imagínate que tú eres un jardinero y tú vas a sembrar. Tienes la semilla, necesitas elegir dónde sembrar y necesitas después recoger el fruto que sembraste. Pero aquí en finanzas e inversiones no tienes semillas, tienes tu dinero. No tienes tierra, tienes empresas, tienes gobiernos, tienes fondos de inversión. Yo sé que ahorita no podrías saber a ciencia cierta qué significa cada uno de eso, pero no te preocupes, lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Pero tienes tu tierra, que es donde vas a poner tu dinero. Y luego vas a dejar crecer, vas a dejar cuidarlo y al poco rato, entre comillas, vas a generar tus ganancias, que en este caso el árbol. Ese árbol van a ser tus ganancias de tus inversiones y no solamente te van a dar frutos, que serían cosas que tú puedes aprovechar de lo que ganaste, sino que te van a dar más semillas y esas cantidades de semillas las vas a poder utilizar para sembrar otra vez y entonces se vuelve algo exponencial. Súper, súper sencillo el concepto de las inversiones. Hasta aquí, yo sé que ha sido muy, 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 muy relax la clase, pero ¿alguien tiene alguna duda, algún concepto, algo que haya dicho como que no me quedó claro o una duda aquí al inicio? Los quiero ver por ahí en el chat mientras voy tantito a apagar esto. Si tienen alguna duda. Y si no, entonces no Yo tengo sé. una duda. Ok, sí. Por ejemplo, ¿puedo invertir desde cualquier cantidad de dinero o se requiere una cantidad mínima o cada cuánto tengo que invertir o cómo es este proceso? Ah, sí, claro. No, como lo decía anteriormente, no hay que elegir cantidades específicas de dinero. Desde, por ejemplo, ya introduciendo un concepto en específico, hay una tierra, que como les digo, es un lugar donde tú inviertes. Hay un lugar que se llama CETES. Estos CETES son, in- eh, se me fue la palabra, perdón, emitidos por el gobierno. Lo único que significa es que estos CETES te permiten invertir desde 100 pesos. Entonces, contestando a la pregunta, hay vehículos o hay lugares de inversión en donde te permiten hacer cantidades desde 100 pesos, incluso hasta de 50. Y la herramienta que vamos a descubrir el día de hoy te permite incluso desde mucho menos. ¿Ok? Entonces, continuamos.
Para ser un buen inversor necesitas varios requisitos. Como les decía, y volviendo a a la analogía de lo que es el sembrador, el jardinero, la semilla, el árbol, pues tú, si siembras hoy, probablemente tu árbol va a crecer hasta dentro de, ¿qué te gusta? 15 años, quizás sus primeros frutos van a verse dentro de 20, quizá ya te va a dar sombra hasta dentro de los 30. Entonces, se requiere lo mismo con la parte de las inversiones, se requiere paciencia. Ahora, no estoy diciendo que hasta dentro de 30 años vas a empezar a ganar dinero. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que sí estoy diciendo es que para tú tener una buena ganancia, lo más recomendable es que dejes pasar más tiempo. Porque igual, súper común, por las películas de Hollywood, estamos acostumbrados a creer que simplemente porque le metimos hoy 500 pesos a nuestra cuenta de inversión, ya mañana vamos a ganar y vamos a estar viajando y vamos a tener nuestros yates y nuestros viajes de lujo y nuestros aviones privados. Eso no es tan cercano a la realidad. ¿Qué otra cosa necesitamos? Disciplina. ¿Por qué? Tristemente, nosotros tenemos que elegir entre dos caminos, entre dos comodidades. Y una es la inmediata y otra es la tardía. Entonces, siempre que tú inviertes, tienes que dejar y abandonar algo, tienes que renunciar a algo que tú puedes conseguir hoy. Los 100 pesos que vas a meter para invertir hoy, probablemente vas a poder disfrutar de ellos hasta dentro de un año, por ejemplo, pero si no los hubieras invertido, probablemente te hubieras comprado, no sé, algo de ropa o hubieras salido a comer un helado. Si me explico, las inversiones requieren disciplina porque implican algo de lo que muchas veces no estamos acostumbrados y es renunciar al placer inmediato. Y por tercer principio, las inversiones requieren constancia, porque a diferencia del dinero que dejas abajo de tu colchón, las inversiones necesitan estar constantemente ingresando. Como yo les manejé en el ejemplo, tú puedes invertir 100 pesos al mes, pero enfatizo en esto de que al mes. Digo, no es que todos tengamos que invertir al mes, pero el punto es ese. Tienes que ser constante haciéndolo. Si tú dejas 100 pesos en una cuenta de inversión y los dejas crecer 10 años después, pero si tú dejas 100 pesos y luego metes 10 el primer mes y luego 10 el segundo mes, ¿sí me explico? El primer ejemplo fue solamente dejar una cantidad fija de dinero. La segunda es dejar esa misma cantidad o incluso un poco menos y a lo largo del tiempo, hasta los 10 años, irle metiendo constantemente. Según calculadoras de inversión, este segundo ejemplo no solamente alcanza el primero en el primer monto, sino que lo supera por mucho. Entonces, por eso aquí necesitamos constancia. Y vamos a pasar a definir uno de los primeros conceptos súper importantes que necesitamos para nosotros ser buenos inversionistas, el rendimiento. Siempre que tú veas una página, una historia, las noticias, lo que sea sobre inversiones, te van a hablar de rendimientos. Que si tuvo un rendimiento del 10%, que si tuvo un 5%, que si perdió un rendimiento. Todo eso no es otra cosa más que la carita de la niña que dice que son nuestras ganancias. Todos los rendimientos de nuestras inversiones no son otra cosa más que las ganancias que obtenemos por ellas, las utilidades, el dinero. Entonces, ¿por qué se le llama rendimiento? Pues porque ya saben que de repente se les gusta complicarse la vida a los que se dedican a áreas específicas. Entonces, las ganancias son eso que nosotros obtenemos de haber dejado nuestro dinero crecer. Y generalmente se expresa en porcentaje, ¿vale? Súper fácil, súper sencillo. Si yo dejo 100 pesos de inversión y digamos que tuve una ganancia del 10%, entonces mi ganancia total es de 10 pesos. Súper, súper, súper sencillo. Y esto es un concepto que les va a servir para todo y es la base de las inversiones. Ahora, el siguiente concepto que debemos entender es el horizonte. Como yo les decía,
siempre debemos de dejar tiempo para que nuestras inversiones crezcan, para que el dinero donde nosotros pusimos perdón, para que el lugar donde nosotros pusimos nuestro dinero crezca. En el mundo financiero, para no complicarnos, manejamos tres horizontes principales. El primero es el de corto plazo, el segundo es el de mediano y el tercero es el de largo. Ahora, por muy chistoso que parezca, el de corto no es muy corto que digamos. El de corto requiere mínimo 3 a 6 meses que tú dejes tu dinero. Tú puedes dejar hoy tu dinero y claro, lo puedes recoger la siguiente semana o lo puedes retirar el siguiente lunes, por ejemplo, pero siempre estos horizontes te ayudan porque entre más tiempo tú dejes trabajar tu dinero, más ganancias te va a dar. Entonces, el corto es de 3 a 6, el mediano es de más de un año, de más de un año, y el largo de más de 3 años. Como los decía, por ejemplo, hay personas que empiezan a invertir desde sus 20 y que llegan a sus 40 todavía invirtiendo. Entonces, hay distintos tipos de plazos. No todos son o no todos los objetivos de inversión necesitan ser específicamente a mediano o corto o largo. Cada quien tiene sus propias metas, sus propios objetivos y su propia manera de disfrutar el dinero. Entonces, ustedes díganme ahí en el chat qué tipo de plazo a ustedes les gustaría invertir. O a lo mejor hay uno que diga, ¿sabes qué? A mí, yo con que invierta y mañana tenga, está bien, pero también que lo pongan. ¿Qué tipo de plazo y horizonte ustedes quieren recoger su dinero? A ver si por ahí alguien me los pone. Mediano, ok, mediano plazo. Vale, perfecto. Entonces, si hasta aquí ha quedado todo claro, vamos con el siguiente concepto de las inversiones, que es el riesgo. Ahora, yo sé que siempre que escuchamos la palabra riesgo, vamos a pensar que es algo malo, que es algo que sea medio complicado. Ay, perdón, aquí me están escribiendo. Ok, es que me están escribiendo unas preguntas. La primera dice, ¿puede dejar una parte a mediano y otra a largo plazo? Esa es una pregunta excelente y muy atinada. Sí, muchos lo que hacen es que cuando hablamos de inversiones, tenemos muchísimas opciones, ¿vale? Puede ser desde largo plazo hasta mediano plazo hasta corto plazo. Entonces, como tenemos muchísimas opciones, hay una regla que nosotros siempre decimos y que común y coloquialmente conocemos como no pongas todos tus huevos en una misma canasta. Entonces, uno de los principales principios que se maneja en algo que se llama la teoría del manejo de portafolio moderno, que es algo que vemos como financieros, es que tú tienes que diversificar. Entonces, lo más conveniente, de hecho, es que tú puedas tener dinero a mediano plazo y a corto plazo y a largo plazo. ¿Por qué? Porque imagínate que tú quieres invertir algo a largo plazo. Ese dinero no lo vas a poder ocupar hasta dentro del plazo que tú hayas elegido. Si tú quieres ocupar dinero antes, bueno, pues entonces eliges un medio de inversión que te permita retirarlo antes. Este tipo de inversiones se les conoce como líquidas, pero ahorita no es el concepto que vamos a estar manejando, no se preocupen. Y, ok, dice Erika Moy, para empezar, corto por el riesgo. Ok, perfecto. Es justamente el próximo concepto que necesitamos ver, el riesgo. Como les decía, no hay que generalizar y enfocarnos en que el riesgo es malo. No, no es malo, pero no hay una mejor manera de definirlo. Hay muchas maneras de que tú puedes expresar qué es el riesgo en las inversiones, pero a mí el que más me gusta es la probabilidad que tengo de ganar o perder mi dinero. Hay medios de inversiones en los que
puedes ganar mucho dinero, pero a la vez puedes perder mucho. Hay otros medios de inversiones en las que puedes ganar poco dinero, pero tienes total seguridad de que lo vas a ganar. Un ejemplo de los de alto riesgo podría ser las criptomonedas, que yo sé que muchos de nosotros ya las conocemos. Un Bitcoin, un Ethereum, un ETF, todos esos son activos que se conocen como son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque sí, te van a hacer ganar mucho dinero, pero también hay mucha probabilidad de que lo pierdas todo. Y es más, de que pierdas más de lo que pusiste. Entonces, también eso es importante que tomes en cuenta. Y instrumentos de bajo riesgo son, por ejemplo, los que son respaldados por gobiernos. Cada país tiene lugares donde las personas podemos invertir. El gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Inglaterra, el gobierno de España, el gobierno de México. Entonces, ese tipo de instrumentos son mucho más seguros. Entonces, esto es lo que tienen ustedes que decir cuando vayan a invertir. Y créanme que con esta guía va a ser súper sencillo y mucho más fácil saber dónde van a comenzar. Lo primero, voy a invertir para. Ahí ustedes lo que tienen que manejar es el objetivo de su inversión. ¿Para qué quieren invertir? Y no hay objetivos malos, ¿eh? Ustedes pueden decir, yo voy a invertir para, no sé, ir a la final del Mundial el próximo año. Voy a invertir para irme de vacaciones. Voy a invertir para comprarme un coche. Hay otras personas que lo ven de diferente manera y pueden decir, bueno, yo voy a invertir para mi retiro. Yo voy a invertir para tener un seguro de gastos médicos. Yo voy a invertir para tener un emprendimiento o un negocio. Entonces, si se dan cuenta, no hay objetivos malos, pero sí es necesario que tú sepas por qué estás metiendo tu dinero. Lo siguiente, durante, o sea, el horizonte o el tiempo. Durante, aquí vamos a poner el tiempo. Yo voy a invertir para la final del Mundial del 2026 durante un año. Bueno, ahorita ya es menos. Yo voy a invertir para mi retiro durante los próximos 20. Porque sí, hay cuentas de inversión que se conocen como planes de retiro y en esos planes, tú mientras estás trabajando, desde tus 20 a veces hasta tus 60, tú estás invirtiendo poco a poco. Y para los 60, tú te puedes retirar tranquilamente con tu fondo de inversiones. Entonces, eso también es importante, que te da tranquilidad, como lo decíamos al inicio. Ahora, esperando obtener una ganancia de, es decir, el rendimiento que estábamos hablando. Por poner un ejemplo, una ganancia, digamos, más o menos regular, o sea, que no es ni tan alta ni tan baja, es de un 8% aquí en México. Entonces, esto se maneja de manera anual. Esto se me olvidó comentarles. Las ganancias se manejan de manera anual. Entonces, voy a invertir para mi retiro durante 25 años esperando obtener una ganancia del 8% anual. Digo, eso es algo para vernos muy conservadores. Un 8% más, asumiendo un riesgo, y aquí es lo importante. Por ejemplo, si eres una persona que está buscando producir inversiones para su retiro, entonces sí o sí tienes que hacer un manejo de un riesgo muy bajo, por ejemplo. Pero si eres una persona que está buscando, como les digo, ir a la final del fútbol el próximo año, pues a lo mejor ibas a tener que meter un riesgo un poco más alto. ¿Por qué? Porque te queda un año. Entonces, este rendimiento tiene que subir, ¿vale? Entonces, recuerden, esta grabación la voy a subir al grupo. Esta sí se está grabando como DVD. Y además, al final les voy a meter las notas más importantes de la clase, ¿vale? Para que ahí ustedes puedan ver todo lo que estamos viendo aquí y no se les vaya a olvidar. Pero sí es necesario que si algo se tienen que llevar, sea esto. Esta frase o esta frase completa se la tienen que llevar. Voy a invertir para, durante tanto tiempo, esperando obtener una ganancia de, asumiendo un riesgo de tanto. Ya con eso, créanme, ustedes tienen la base para comenzar a invertir desde hoy. Y lo van a hacer.
Y con eso del riesgo, los horizontes, la rentabilidad, ya estamos listos, a menos que tengan una pregunta, ya estamos listos para ver otro concepto fundamental de las inversiones, que son los perfiles. Glucosa, 191. Ahí por ahí, Urea, 126. creo que alguien tiene el micrófono prendido. Creo que ya. Bueno, eso es bueno. El sodio se Eh, mantiene, pero el potasio está en 6.1. híjole, permítame tantito, nada más necesito silenciar ese micrófono y ya. Listo. Excelente. Entonces, ya con esto vamos a pasar a los perfiles. ¿Qué son los perfiles? Bueno, para que tú sepas a qué le vas a atinar y digamos, como decimos coloquialmente, depende el sapo, la pedrada, pues aquí tú ya vas a saber a qué sapo le vas a tirar, o sea, qué inversiones te convienen más. Y para eso tenemos tres perfiles distintos. No sé por qué, pero así a los financieros les gusta definir todo. Tres horizontes, tres tiempos, tres de todo. O sea, están amantes del tres. Bueno, en este caso, el primer perfil que tienen en su esquina superior izquierda es el perfil de alto riesgo. De alto riesgo. Estos perfiles se caracterizan por buscar inversiones que los lleven a ganar así, pero que también pueden hacerles perder todo en un parpadeo. Entonces, ¿quiénes están aquí? Gente que busca, por ejemplo, invertir en criptomonedas, en Bitcoin, como les decía. Hay otro ejemplo que en el mundo de las empresas, casi siempre las que dan muchas más ganancias a corto plazo son las que apenas se están creando. Digamos que en inglés son startups, aquí en México serían los emprendimientos. ¿Ok? Entonces, casi siempre los emprendimientos prometen mucha ganancia en poco tiempo. Ese tipo de personas creen mucho en invertir en emprendimientos. Luego tenemos el perfil de mediano plazo, perdón, el perfil moderado. Ese perfil moderado es el que está un poquito más tranquilo, que a lo mejor no está buscando tantas ganancias, pero tampoco está diciendo lo voy a disfrutar dentro de 30 años. Es el que se mantiene en un punto neutro. Sí quiere ganancias, pero no quiere asumir riesgos. Y también dentro de este perfil del moderado hay varios parámetros o varios rangos. Hay el que es el moderado tirándole más a alto, que por ejemplo en ese caso soy yo, el moderado moderado, que no se decide, y el moderado tirándole ya a el siguiente perfil, que es el conservador. El perfil conservador es el que dice, no me importa si me tengo que esperar 5 años para que solo gane 10 pesos, yo me lo espero con tal de que sea seguro. Digo, no, ninguna inversión después de 5 años te va a dar 5 pesos, o sea, lo tengo que aclarar. Pero sí es importante que sepas esto, que el perfil conservador va a preferir por sobre todas las cosas la seguridad de su patrimonio. Este perfil, por ejemplo, es muy común en personas que ya son de, por ejemplo, 60, 70 años, que ya están en esa edad en la que ya tienen un patrimonio consolidado, pero ya no quieren hacer más, ya no les interesa. Entonces lo que hacen es ir con un financiero o con un asesor, les dicen, te doy mi dinero y ese dinero lo ponen en lugares que son extremadamente seguros. ¿Ok? Ahora, ya estamos hablando de rendimientos y que de criptomonedas y rendimientos seguros, pero ahora ya sabemos qué es una inversión, ya sabemos cuáles son los perfiles, ya sabemos cuáles son los rendimientos, los horizontes, y si hasta ahorita no hay ninguna duda, lo único que me gustaría preguntar es en qué tipo de perfil ustedes se consideran que están. En el perfil conservador, en el perfil moderado, en el perfil de alto riesgo. Vamos a dar unos minutitos. Si alguien dice, por ejemplo, yo soy una persona que se encuentra, ya les decía, en el perfil de moderado a alto y a veces tirándole a alto. Y ahí también es importante que ustedes sepan que generalmente quienes tienen más tiempo para estudiar este tipo de temas se van a ubicar en las esquinas más de alto riesgo.
¿Por qué? Porque son gente que a lo mejor pueden estar pegadas todo el día a su celular, a su computadora, viendo los resultados de sus inversiones. A diferencia de los otros dos perfiles, que lo más recomendable es que elijan productos de inversión en las que no requieren estar constantemente atentos. ¿Ok? Eso también es un punto importante. Entonces, ¿dónde podemos invertir nuestro dinero? Utilizando el concepto de la rentabilidad, podemos dividir a las inversiones en dos, en las que son fijas y en las que son variables. Hay muchos ejemplos de cada una, pero regularmente las que son fijas son, por ejemplo, algo muy común aquí es la deuda. Los países y los gobiernos de los países y las empresas pueden sacar deuda. Lo que hacen es que emiten unas cositas que se llaman bonos y esos bonos los venden a las personas como tú y como yo. Nosotros los compramos, les damos el dinero y con eso ellos lo utilizan para lo que tengan que utilizarlo, generalmente el gasto público. Y igual aquí, paréntesis súper rápido, la, las inversiones de gobierno no tienen nada que ver con los partidos políticos, ¿ok? Porque me ha tocado muchas veces decir, oye, pero si yo meto mi dinero en el gobierno y en los CETES y en todo eso, este, pues ¿qué va a pasar con la presidenta o el partido? No se preocupen, las inversiones que dependen del gobierno no tienen nada que ver con partidos, ni afiliaciones, ni nada. Lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, dentro de las instrumentos o de los lugares de inversión, tenemos esas, las deudas. Y esas deudas pueden ser como del gobierno, les explico, mediante sus bonos, o de las empresas. Igual, emiten sus bonos, que son una especie de pagarés, se las venden a las personas lo compran. La empresa obtiene el dinero y así paga sus operaciones. Y después de cierto tiempo, le regresan el dinero a quien les compró sus bonos. En el caso del rendimiento variable, ahí tenemos un ejemplo clásico, las acciones, las famosas acciones. Acciones de Google, acciones de Tesla, de Microsoft, de lo que ustedes quieran, pero las famosas acciones. A diferencia de las fijas, lo que tienen es que las primeras, las de deuda, siempre van a ser a un rendimiento o a una ganancia ya acordado. Si yo fuera Google y yo hago que tú inviertas en una deuda mía, yo te voy a decir, yo solamente te voy a regresar el 5% y no me pidas más y tampoco te voy a dar menos, pero no va a salirse del 5%. En otro ejemplo, si tú quisieras comprar la acción de la empresa de Google, comprando su acción, ahí sí el mercado varía y puede que te dé un 5% o un 6% o incluso hasta el 20%, pero eso es a lo que me refiero con que unas son fijas y otras son variables. Unas son acordadas y otras son intercambiables a lo largo del tiempo. Entonces, eso también es importante que tú lo sepas. Hay muchísimos ejemplos. ¿Ok? Dice una pregunta aquí, ¿cómo puedo saber cuál es mi perfil si no tengo idea de qué tanto me puedo arriesgar? Eso es muy interesante y también muy buena pregunta. Si ustedes quieren saber su perfil, no se preocupen, yo al final de esta sesión les voy a mandar en el chat del grupo el link para poder volver a ver la sesión y el cuestionario en el que tiene una serie de preguntas en el que se arroja qué tipo de inversores son ustedes. Y ya con la información que les estoy dando, ustedes van a poder contestar ese cuestionario. ¿Por qué? Porque si no conocieran, no sé, por ejemplo, rendimiento, el horizonte, el riesgo, les juro que cuando ven el cuestionario, de por sí no está diseñado como para gente, pues digamos que no tiene ya un cierta introducción. Entonces, ya con esto les va a ser muchísimo más fácil y ya van a saber dónde queda su perfil, en qué perfil queda. Y como les explicaba, las acciones y las deudas son dos ejemplos clásicos de cada uno de estos dos, ¿vale? Hay muchos más, pero por ahora nos vamos a mantener en esos dos. Como les mencionaba anteriormente, aquí tenemos una pequeña esquema en donde nos dice que generalmente las inversiones de tipo fija
como las deudas que les decía, tienen menos rendimiento, es decir, te van a dar menos ganancias y también te van a dar más seguridad o menos riesgo. Los gobiernos, las deudas, como les explico, van a ser más seguros, pero también te van a dar menos ganancias. En el caso de aquellas que son variables, te van a dar posiblemente muchísimo más rendimiento. Hay algunas que hasta el doble o el triple o 20 veces lo que tú invertiste, pero también el riesgo es mucho más alto. Entonces ahí no se preocupen. Lo principal es que ustedes digan qué tanto riesgo estoy queriendo asumir con respecto a las ganancias que quiero. Y ahí es ahí donde volvemos a la parte que les decía anteriormente. Analizar, quiero invertir para durante tanto tiempo y estoy dispuesto a asumir tal riesgo. Créanme, esa frase les va a ayudar muchísimo a partir de hoy. Entonces, se entendió esto de la renta fija y variable y de que las fijas tienen menos riesgo y son más seguras, pero a la vez menos rendimiento, y las variables tienen más riesgo, pero a la vez más rendimiento. Digo, si quedó alguna duda, no se preocupen, les explicamos sin problema. ¿Ok? Y ahora la pregunta del millón. Bueno, sí, Max, ok, está bien. Ya sé que es una inversión, ya sé que hay varios horizontes, corto, mediano y largo, ya sé que hay riesgos que puedo asumir y ya sé que hay varias opciones. Ahora, a lo que yo vine a esta clase, ¿cómo le hago para poder empezar a invertir? Supongamos que tú ya dijiste que quieres agarrar unas acciones de Netflix. Entonces empiezas a buscar, pero te das cuenta de que no se trata solamente de irte a parar a la puerta del dueño de Netflix y decirle, oiga, me da 20 pesos de sus acciones. O tampoco se trata de hablarles y decirles, quiero 20 pesos de sus acciones. De eso no. Y como les decía, hoy en día es súper fácil, súper fácil. Lo único que necesitamos en esta ecuación es alguien que una a estos dos lados. A la empresa queriendo que tenga nuestro dinero para poder invertirlo y a nosotros que queremos darle ese dinero. Hay un tercer engranaje que nos está faltando aquí. Y en ese caso es un intermediario. Un intermediario no es otra cosa más que una institución financiera dedicada específicamente a ti como inversor conectarte con la empresa o con el lugar que tú estés decidiendo invertir. Yo, como experiencia personal y porque se me hace una aplicación muy intuitiva, muy fácil de manejar y la verdad es que muy accesible para todos, GBM. GBM es el intermediario que yo utilizo. Hay muchísimos aquí en México, está GBM, está Interactive Brokers, hay un buen. A mí el que más me encanta y me fascina es GBM y es la aplicación por la cual tú ingresas como si fuera una cuenta de banco, así, como si fuera tu cuenta de Banamex o de BBVA o de Coppel, Banco Azteca, eh, ¿cuáles hay más? Nu, como cualquier tipo de institución financiera, así, descargas su aplicación, creas tu cuenta y ya puedes invertir, ¿vale? Entonces, este es el intermediario que en lo personal yo les recomiendo, otra vez, perdón que sea muy redundante en esto, pero porque no hay otro más sencillo de utilizar. Y ahora, aquí es donde la clase se pone interesante. Tengo otra pregunta que dice que si son seguros o certificados. Ok, sí, sí, todas estas instituciones tienen que estar seguras y verificadas. Y de hecho, es una pregunta muy importante. Yo sé que hoy en día, por la inteligencia artificial y por todas esas herramientas, muchas veces vas a encontrar en Facebook que dice, invierte en esta aplicación. Y que incluso sacan videos de la presidenta o de un empresario hablando de la aplicación tal y que te vamos a dar tales rendimientos y que invierte en petróleo. Eso, y qué bueno que tocan este tema porque eso es muy importante. Todas las instituciones reguladas son GBM, Actinver,
que después también se las compartiré, pero fuera de ahí yo les recomiendo que no hagan caso de nada de inversiones. ¿Por qué? Porque todas están reguladas bajo dos instituciones principales aquí en México. La primera es la Comisión Nacional de Bolsa y Valores y la segunda es la Asociación Mexicana de Intermediaciones Bursátiles. Entonces, siempre que ustedes vean una aplicación, una persona, de hecho, por ejemplo, personas que les digan que tienen que invertir o lo que sea, siempre busquen que estén certificadas bajo estas instituciones. Si ustedes ahorita se ponen a buscar si GBM está certificada, lo va a estar, tanto en AMIB, que les digo, la Asociación Mexicana de Intermediaciones Bursátiles, y la CNMBV. Esas dos son las más importantes y que tienen siempre que estar al pendiente. Es muy importante y gracias por esa pregunta porque es clave. Fuera de esas, no, nunca, nunca, nunca vayan a confiar su dinero en otra aplicación. No importa si les dicen que es famosa o que patrocina, porque sé que hay aplicaciones que patrocinan equipos de fútbol. Por ejemplo, Bitso patrocina allá en Europa. Yo les recomiendo que no. Yo les recomiendo que mejor estas, que son más seguras, que son más certificadas y que de verdad les funcionan mucho. Ahora, aquí es donde les platico que se pone interesante la clase. Necesitan poner muchísima, muchísima, muchísima atención, porque ahora les voy a compartir cómo abrir su cuenta de inversión. ¿Vale? Entonces, son pasos complicados, son pasos un poquito difíciles, entonces necesito que me vayan siguiendo para que lo puedan hacer, ¿vale? Entonces, el primer paso, ir a la Play Store, a la App Store y descargar. Yo sé que puede ser un paso muy difícil para muchos de nosotros, no se preocupen, yo los entiendo, pero lo primero que tienen que hacer es ir y descargar. Y ya que hicieron eso, digo, no lo tienen que hacer ahorita, si quieren lo pueden buscar, pero ahorita no, porque se tienen que hacer varias cosas. Y ya que hicieron eso, abrir su cuenta. Y es aquí donde les digo, estábamos así de cerca de empezar a invertir y tenemos una brecha, sobre todo por la cultura, la ignorancia, que en la escuela pues nunca se nos enseñaron cómo abrir este tipo de cosas, pero, y digo, perdón por meterles esta imagen del monito, quería hacerlo algo gracioso, pero eso es a lo que quiero llegar, que era tan simple como simplemente descargar una aplicación, abrir mi cuenta como si fuera la del banco, la de Coppel, la de Banco Azteca, la de BBVA, y a empezar a meter mi dinero. Era así de sencillo y llevamos 30, 20, 40, 50 años, o sea, sin saber cómo podíamos hacerlo y siempre estuvo a un alcance de 2 clics. Descargarla y abrir nuestra cuenta. Ahora, como les comento, abrir la cuenta requiere de varios pasos. Lo primero que van a hacer es descargarla, abrirla, van a abrirla y le van a pedir que introduzcan sus datos, tienen que verificar su correo, tienen que meterle algunos datos oficiales, porque les digo, todas estas instituciones están reguladas. Y ya que ustedes hicieron eso, ya ahora sí van a ingresar a su aplicación, ¿vale? Entonces, hoy lo que vamos a hacer o lo que yo les voy a compartir es una manera de comenzar a generar ingresos con esta aplicación. Les pregunto, hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? Digo, yo sé que una de las dudas podría ser cómo se abre. Les digo, por cuestiones de tiempo y horarios, en esta clase no la vamos a ver, pero sin problema, yo después les puedo decir cómo se abre. Pero hasta el momento de lo que hemos visto de la clase, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Si no tienen ninguna duda, una vez que la hayan descargado y que hayan, ok, dice, ¿puede haber una clase especial para abrir mi cuenta? Perfecto, sí. Les recuerdo, esta clase es promovida por el área de impacto social de Luminance. Por eso son gratuitas y por eso son accesibles para todos. Pero es extraída de una formación que tenemos adentro de Luminance que se llama Finanzas Personales.
Entonces, esta formación, nuestra próxima generación inicia el 19 de enero, perdón. El 19 de enero vamos a iniciar con la formación completa, donde no solamente vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de hábitos financieros, vamos a hablar de sistemas de gasto inteligente, que eso es algo que yo cuando lo descubrí dije, wow, porque quiere decir, no tienes que volverte austero, ni limitarte, ni gastar de menos. O sea, es un sistema que te permite gastar en lo que más quieres y cuando yo lo descubrí, dije, ¿por qué no supe esto antes? Y no solo eso, como les comento, descubrimos cómo detectar estafas financieras, cómo utilizar herramientas para descubrir estas estafas. Es una formación muy completa que dura 5 semanas. Si ustedes quisieran entrar a esa formación, ahí es donde les damos toda la guía, todos los instrumentos de inversión, todos los horizontes, los apoyamos con sus cuentas, con todo lo que hagan, pero sí es importante recordarle esto. Ahorita, digamos que es una probadita chiquita de todo lo que hacemos ahí dentro, ¿vale? Entonces, ahora sí, descargamos, abrimos, ya que lo abrimos, les va a salir esta pantalla, esta de aquí a mi izquierda. Entonces, una vez que estén dentro de la aplicación, le van a picar a este botoncito que dice mis cuentas. A ese botoncito le tienen que picar. Cuando lo piquen, les va a aparecer esta otra pantalla. Aquí, bueno, si se dan cuenta, lo tengo oculto, pero porque es la privacidad, vaya, de la aplicación que también te permite, como todos los bancos. Y va a haber dos botones, uno que dice depositar y otro que va a decir transferir. Van a darle clic a ese botón que dice depositar y los va a llevar a la siguiente sección, a la sección de las cuentas. Todos estos son los números clave. Los números clave son esos dígitos que nosotros utilizamos para hacer transferencias, ya sea por transferencias de su cuenta bancaria, y eso es lo único que utilizamos los números clave. En mi caso, hay varias cuentas, pero en su aplicación solo van a salir dos. Esta de trading, que es la que nos va a servir para invertir en todo lo que yo les decía, en las acciones, en los bonos, en los ETFs, en los fondos de inversión, pero por ser clase de prueba, no vamos a utilizar esa. La que vamos a utilizar es esta que se llama Smart Cash o dinero inteligente. Este que dice Smart Cash dólares, la ignoran porque esta es mía, pero a ustedes no les va a salir. Entonces, en esa de Smart Cash, la dinámica es muy sencilla. Por el simple hecho de tener tu dinero en esa cuenta, tú ya vas a empezar a estar generando ingresos. ¿De cuánto? Del 5% anual. Max, ¿es bien poquito? Sí, es bien poquito. Pero por ser clase de prueba, ya después, durante la formación, te explicamos todo lo que tienes que hacer en tu cuenta de trading, cómo elegir las empresas, cómo saber cuándo sí invertir y cuándo no. Pero de mientras, esto es lo que a ti te sirve, porque ya estás dando tus primeros pasos en las inversiones. En Smart Cash, ya sea que copies completo el número o le des a este botoncito que está aquí, a este, y te va a copiar el número de clave. Ese número lo vas a llevar a tu cuenta de banco y como si hicieras el registro de un contacto nuevo, vas a hacer el registro, vas a abrir tu cuenta de banco, le vas a poner hacer transferencia, nuevo contacto y ahí le vas a poner de nombre, tu nombre, porque es tu cuenta, y le vas a poner el número de clave que acabas de copiar, ya sea que lo copiaste del teléfono o que lo escribiste y lo copiaste. Guardas el contacto y ya en ese contacto guardado puedes hacer transferencias. Tú haces la transferencia de el dinero que tú quieras, te digo, como si lo hicieras a tu amigo, a tu primo, a cualquier contacto que tienes de guardado de tu banco, y va a caer directamente en esta cuenta de Smart Cash. Probablemente se tarde, si acaso, un minuto. De repente siempre tienes que actualizarla, o sí, pero no te preocupes, o sea, la transferencia es súper segura. La transferencia obviamente no es a mí y eso sí es importante. Es el número de clave que aparezca en su aplicación, obviamente. No vayan a copiar este. O bueno, si quieren copiarlo y transferirlo a mí, pues la verdad, Dios les bendiga y se los multiplique. Pero la ideal pues es que sea su cuenta de Smart Cash.
¿vale? Entonces, súper rápido, no lo voy a volver a explicar porque van a tener la grabación, ahí lo van a ver cuantas veces quieran, pero si se llegaran a atorar, yo de todas maneras voy a estar al pendiente. Copian eso, hacen su transferencia y ya van